Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacer, que calle lo que debo callar, cómo debo callar, y que obre cómo debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de qué tierra tiene cada uno de nuestros corazones. Para eso vamos a escudriñar la palabra de Dios, porque en cada uno de nuestros corazones puede haber dureza, puede haber espinas, puede muchas veces esa palabra de Dios caer lejos de donde nosotros podemos aceptar. ¿Por qué? Porque tiene que estar el interés, tiene que estar la atención, tiene que estar la buena intención de conocer, aceptar y vivir la palabra de Dios. Esa práctica que el Señor nos llama a que experimentemos. Por eso dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, aceptamos como la verdad de Dios y la ponemos en práctica, podemos conocer realmente que esta palabra de Dios funciona. Pero resulta que, fíjense, tantas personas cuando leemos los 4 evangelios encontramos que han conocido a Jesús, pero no todas las personas decidieron ser transformadas por Cristo. Por eso es tan importante que nosotros en nuestra libertad digamos sí a Dios, que nosotros estemos dispuestos a ser moldeados por Él. Y Él nos transforma a través de su palabra, porque conocer a Jesús, le conocemos mucho. Muchos han escuchado la palabra de Dios, pero no todos se han dejado transformar por Cristo. Pero cuando nosotros de verdad abrimos las puertas de nuestros corazones para que Jesús entre a habitar ahí, de verdad Él nos cambia, nos transforme. Siempre que nosotros conozcamos la palabra de Dios, van a llegar cambios a nuestra vida. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios te hace ver la vida de una manera diferente a la que todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir de acuerdo al mundo y Cristo nos enseña a vivir a través de su palabra.
Y muchas veces por situaciones que se han vivido en el transcurso de la vida, hay personas que tienen endurecido su corazón. Y la palabra de Dios viene a sanar esas heridas, viene a darnos la oportunidad de una vida nueva, viene a mostrarnos un nuevo camino que recorrer. Pero cada uno de nosotros tenemos que decir que sí. Cada uno de nosotros en nuestra libertad tenemos que estar dispuestos a llevarla a la práctica en el día a día. Y la palabra de Dios la tenemos que vivir mientras dure nuestra vida en esta dimensión, porque bien nos enseña la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que la vida es eterna, que nuestra vida no se acaba cuando nos vamos de esta dimensión, pero aquí tenemos que empezar a experimentar, aquí tenemos que empezar a ponerla en práctica, y es todos los días de nuestra vida, no es a veces, porque es ahí en la palabra de Dios donde se aprende la fe, a creer en Jesús, a tener esa seguridad de que Él está siempre con nosotros, de que Él nos va a asistir en cualquier circunstancia que nos toque vivir, que no nos va a dejar nunca solos. La palabra de Dios nos marca lo que está bien para Dios y lo que está mal para Dios. Y nosotros tenemos que entrar a vivir de acuerdo a lo que está bien para Dios. Porque hoy hay tantas malas enseñanzas en el mundo que mucha gente se deja guiar por lo que todo el mundo hace. Pero no todo lo que el mundo hace es lo correcto ante los ojos de Dios. Lo correcto es lo que Jesús nos enseña. Por eso es tan importante ir meditando, analizando, leyendo la palabra de Dios y ver dónde estoy yo, cómo está mi corazón. Es importante que nos escuchemos. A veces somos demasiado rápidos para escucharle a los demás, pero resulta que en la Biblia, en el capítulo 15 específicamente del Evangelio de San Mateo, dice que por la boca sale lo que está en el corazón. Entonces, cuando nosotros nos escuchamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre cómo estoy hablando, qué estoy diciendo, qué sale de mí, puedo ir analizando el estado de mi corazón. A ver si mis palabras agreden, hieren, o mis palabras construyen. Podemos destruir y mucho con nuestras palabras. Y eso viene de que muchas veces nuestro corazón está lleno de heridas que ha sufrido en el transcurso de nuestra vida por circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿quién entra a sanar nuestro interior? ¿Quién entra a purificar nuestro corazón y a cicatrizar nuestras heridas? Jesús, cuando nosotros le damos acceso a nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del estado de nuestro corazón, que cada uno tiene que mirar su interior, su corazón, porque acá hay una tentación que muchas veces se presenta, que es querer mirar el corazón ajeno. Y resulta que nosotros no tenemos capacidad de cambiar a las otras personas. Solamente tenemos acceso a nuestra vida. Solamente nosotros decidimos sobre nosotros mismos. Entonces es importante que nos miremos interiormente, que nos centremos en nosotros. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón. Por eso, cuando decidimos analizar la palabra de Dios, leer en nuestro interior
nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento vemos desde nuestros más profundos pensamientos, a ver si eso va de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras palabras si construyen o destruyen. Y también nuestras obras, si son del agrado de Dios, porque nosotros cada día, al final de la jornada, tenemos que entregarle al Señor, pero nuestras buenas obras, no las malas, porque no le puedo entregar a Dios lo malo que hice. Entonces es importante tomarnos el tiempo de verificar nuestro estado interior. Y quería compartir con ustedes el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, donde habla de la parábola del sembrador. Todas estas personas escucharon, pero no todas estas personas dieron cabida a la palabra de Dios para permanecer con Cristo. Fíjense que cada vez que nosotros le buscamos a Jesús, vamos a encontrarlo enseguida porque Él se manifiesta al ver esas ganas que nosotros tenemos de conocerle más. Pero llegar a Jesús es muy fácil. Lo difícil es permanecer con Él. Por eso Jesús nos decía, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque hay gente que le busca a Jesús porque está pasando por una dificultad, por algún problema. Hay gente que le busca a Jesús para conseguir algo, pero Jesús nos pide ser parte de nuestra vida. Y ese es el día a día, es el transcurso de toda nuestra vida. Y cuando nosotros permanecemos con Él, Él permanece con nosotros. Dice en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo: en este día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Y Jesús le habló de muchas cosas mediante comparaciones. Fíjense, la gente le seguía a Jesús, la gente le buscaba a Jesús. ¿Por qué? Porque quería llenar ese vacío interior que solamente la llenamos con la presencia pura de Jesús. Resulta que a veces el ser humano quiere llenar sus vacíos con cosas del mundo, pero nunca se satisface, porque solamente la espiritualidad puede llenar el lugar que le corresponde a Jesús. Y la espiritualidad la encontramos en la palabra de Dios, la espiritualidad la encontramos en la Santa Misa, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, cuando buscamos y nos llenamos de Cristo. Y dice, les decía, el sembrador sale a sembrar. Unos granos caen cerca del camino, vienen las aves y se las comen. Otros granos caen entre piedras y como hay poca tierra, brotan pronto, pero el sol los quema y por falta de raíces se secan. Otros granos caen entre espinas, crecen las espinas y los ahogan. Y otros finalmente caen en buena tierra y producen unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Entonces vinieron sus discípulos que se les acercaron para preguntarle, ¿por qué hablas con parábolas? Y Jesús respondió, porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que ya tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miran no ven, y cuando oyen no escuchan, ni entienden. Así se cumple en ellos lo que escribió el profeta Isaías. Oirán pero no entenderán, y por más que miren, no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve.
Ahí está el secreto de vivir dentro de del reino de Dios. El estar dispuestos a dejarnos transformar por Jesús. El estar dispuestos a convertirnos. ¿Qué significa la palabra conversión? Vivir de acuerdo a la versión de Dios. Y muchos pueden escuchar la palabra de Dios, pero no todos están dispuestos a ablandar sus corazones, a dejar que esa palabra de Dios ingrese y se inserte en su vida para que la palabra nos transforme. Por eso Jesús decía que muchos van a oír, muchos van a ver, pero cuando el corazón está endurecido, esa palabra no transforma, porque la persona tiene que querer. Y ¿saben qué? La persona también tiene que estar dispuesta a esforzarse por vivir dentro del reino de Dios, por dejar de vivir de acuerdo a todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Y por qué les digo que es un esfuerzo? Porque cuando la persona está acostumbrada a pecar, no es fácil dejar de pecar. Tiene que esforzarse por dejar de hacer aquello que no era a Dios. El vivir la palabra de Dios, como les decía, no es fácil, implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir de una manera absolutamente contraria a la que el mundo lo hace. Por ejemplo, el mundo está acostumbrado a mentir o a usar la burla hacia los demás o a criticar, a juzgar. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos hacer eso. Y digo debemos porque de verdad podemos, pero si lo hacemos, nos apartamos de Dios. Estamos haciendo las cosas contrarias a Dios. Entonces, es una invitación la palabra de Dios. San Agustín decía, la palabra de Dios se propone y no se impone. Y realmente tenemos que llegar a decidirnos, a definirnos, a querer llevar esta propuesta de Cristo a nuestra vida y esforzarnos por ser fieles a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de la condición de nuestro corazón, si cómo nuestro corazón está endurecido o nuestro corazón está abierto a que la palabra de Dios, a que Jesús mismo entre a vivir en nuestra vida y en nuestros corazones. Y estábamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla, ¿verdad?, de que viene el sembrador y siembra. La palabra de Dios, de hecho, es la semilla y nosotros somos la tierra. Y esa semilla, cuando cae en buena tierra, da fruto. Pero la semilla que cae entre espinas, o la semilla que cae en el camino, o la semilla que cae entre piedras, no puede producir frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía recién, el corazón está endurecido. Por eso decía una partecita de lo que está allá en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, y dice, oirán pero no entenderán, y por mucho que miren no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, no oír, no comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. Jesús viene a salvarnos de los males del mundo. Jesús viene a darnos la oportunidad de una vida nueva. Viene a sanar nuestro interior, nuestras heridas. Pero nosotros tenemos que querer, porque Él no nos obliga. Y dice al contrario, dichosos ustedes porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron. Y oír lo que ustedes,
ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces ahora viene la explicación de esta parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado en la orilla del camino. Cuando hay un corazón que es indiferente. Por eso dice, viene el malo. Y fíjense que esa persona escucha la palabra de Dios, pero no le interesa. Por eso les decía que es tan importante esa intención con la cual nosotros nos acercamos a escuchar la palabra de Dios, el interés que pongamos en conocer y en escudriñar las Escrituras y la atención para ver si realmente lo llevamos a la práctica como parte de nuestra vida. Tiene una necesidad y por eso busca la palabra, pero no está dispuesto a ponerla en práctica. Entonces se queda por el camino y como el diablo, que es malo, que viene a robar, a matar y a destruir, como dice allá en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, viene a sacar esa posibilidad aquel que buscó, pero que fue después indiferente. Por eso muchas veces hay personas que se acercan a Dios para solucionar sus problemas, porque está ante esa situación difícil, pero no están dispuestos a la obediencia. Y la palabra de Dios nos llama a ser obedientes. La palabra de Dios nos llama a la práctica. Y si no somos obedientes, entonces ¿qué somos? Desobedientes. Y al ser desobediente uno se termina apartando de la palabra de Dios. Por eso el diablo es muy astuto. Él conoce la fuerza que tiene la palabra de Dios y cómo puede transformar la vida de la persona. Por eso él hace de que la persona no escuche o que a la persona no le interese o viene a atentar en la mente para que la persona piense en otra cosa. Por eso les decía, tiene que estar la decisión de tener ese interés, esa intención de dejarnos transformar por Cristo. Y realmente cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros le damos espacio, Él nos transforma para bien, siempre para bien. Todo cambio que trae la palabra de Dios es para bien. Dice después, lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. ¿Qué pasó? Bueno, esa persona escuchó la palabra de Dios, pero como el corazón está duro, es como que no hubo tierra suficiente para que esa semilla pueda crecer y tenga espacio en la vida. Entonces, ante el primer problema, ante la primera dificultad, se enoja con Dios o le culpa a Dios. ¿De qué? De esos males que vienen por causa de nuestros pecados. Porque ningún mal viene de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios, pero los males que llegan a nuestra vida vienen porque nosotros nos hemos apartado de Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra desobediencia, a causa de hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios nos pide. Entonces, obviamente, ante esas dificultades, como bien dice acá, ya se alejan de Dios. Por otro lado, siempre que comiences a vivir la palabra de Dios, van a haber personas, muchas veces son personas muy queridas, que comiencen a criticar, a juzgar, y ahí aparece esa persecución que viene a causa de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vas a escuchar, vos que estudias la Biblia, vos que querés vivir la palabra de Dios y hacer esto y decir lo otro? Pero todos estamos procurando ser cada día mejores. No existe la persona perfecta.
Imagínense si no escuchábamos la palabra de Dios. Imagínense si no le dábamos espacio a Jesús en nuestra vida. Entonces sí nos íbamos a dejar llevar por el mundo. Pero cuando nos critiquen, nos juzguen, no tenemos que reaccionar ante esas personas, sino tenemos que rezar por esas personas. Pero en silencio, sin decirle nada. Porque cuando le empezamos a criticar y a juzgar, nosotros entramos en su propio juego. ¿Y qué pasa? Finalmente, como bien dice acá, eso hace que la palabra de Dios desaparezca en la vida de la persona, sucumba, como dice acá. Entonces tenemos que saber, van a haber pruebas, y sí, las pruebas están en el mundo y vienen a probarse nuestras virtudes. ¿Respondemos como Jesús nos enseñó o respondemos como nos propone el mundo? Si respondemos como nos propone el mundo, entonces terminamos apartados de Dios. Y esa palabra de Dios que escuchamos no puede surtir efecto. Dice después, lo sembrado entre espinas es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir fruto. Las espinas significan el afán por las cosas de este mundo. Y es la persona que no puede dar ese primer lugar a Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero cuando la persona está poniendo su seguridad en las cosas materiales, o cuando le da más importancia a lo material que a lo espiritual, eso le va a traer muchas preocupaciones. Y las preocupaciones terminan ahogando esa semilla de la palabra de Dios. Por eso habla de la espina, ¿verdad? No cae en esa tierra buena. ¿Y qué nos dice Jesús referente a las preocupaciones? Eso está en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, así como también está en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Los que conocen a Dios son los que no conocen a Dios son los que se preocupan por esas cosas. Busquen el reino y la justicia de Dios, el resto viene por añadidura. La palabra de Dios nos llama a ocuparnos, no a preocuparnos. Cuando nos preocupamos, perdemos la paz. Cuando nos preocupamos, perdemos la alegría, la tranquilidad. Y entonces, ¿dónde está la fe que tenemos que poner en Dios? Creemos que nuestro Dios es el Dios para quien nada es imposible. Creemos que Él lo puede todo. Entonces, acudamos a Él, acudamos a Cristo, no dudemos de su poder y prendámonos de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de el estado de nuestro corazón, a ver si está duro o si está ya abierto a que Jesús entre en nuestra vida. Y estábamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, donde habla de ese sembrador que viene a depositar la semilla, que es la palabra de Dios, en nosotros. Y nosotros somos la tierra. Entonces, ¿cómo está esa tierra de nuestro corazón? Hablábamos recién de las personas que están con una tierra como espinosa. Entonces están llenos de preocupaciones o que su afán está puesto en lo material y finalmente eso termina perdiendo la posibilidad de vivir la palabra de Dios, de dar acceso a nuestra vida a la palabra de Dios. Las preocupaciones realmente son muchas, ¿verdad? Pero fíjense que, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Cuando ya supera nuestras capacidades, cuando escapa de nuestras manos. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. Pedirle a Jesús
y entregarle la situación. Señor, pongo a tus pies tal situación que me supera, que no puedo hacer nada porque no está a mi alcance, no está en mis manos. Y confío en ti, esperando la solución que viene de ti. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: depositen pues en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y después dice: por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto. El 100, el 70, el 60 y el 30 por uno. Entonces, nosotros escuchamos la palabra de Dios con atención, con interés. El interés fija la atención. ¿Cuál es mi intención? Medito qué me dice Dios cada vez que leo la palabra de Dios, que escucho la palabra de Dios, porque el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. Él nos habla a todos los días. La propia iglesia nos da las lecturas diarias para que leamos y veamos qué nos dice a cada uno de nosotros. Y cada vida es diferente, pero el Espíritu Santo se encarga de que llegue a nuestra vida y a nuestros corazones. Por eso dice: lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita, analiza. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué tengo que cambiar? Todos tenemos tanto que cambiar. Y produce fruto, dice. ¿Por qué? Porque hace obras que agradan a Dios. Y fíjense que las obras no son solamente materiales. Desde el pensamiento nosotros tenemos que agradar a Dios. Nuestro pensamiento tiene que ir en la misma dirección que la palabra de Dios. Nuestras palabras tienen que construir y no destruir. Lo que hacemos, nuestra conducta, tiene que agradar a Dios. Y nunca tenemos que omitir lo que Dios nos muestra que debemos de hacer cada uno de nosotros. La palabra de Dios viene a transformarnos. La palabra de Dios viene a darnos la oportunidad de una vida nueva. Nosotros decidimos si la dejamos entrar en nuestra vida para que Jesús nos transforme desde lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que tengamos el tiempo, cada uno de nosotros, para analizar nuestra vida. Que dejemos que tu palabra penetre en nuestro corazón para que nos transforme, para que seamos de acuerdo a ese propósito, a esa voluntad que tú tuviste con cada uno de nosotros desde el inicio de nuestra vida. Que tú seas quien nos guíe, que seas lo más importante en nuestra vida y que nunca, nunca nos apartemos de ti. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, a nuestras familias. Llénanos de esa paz que solamente tú nos puedes dar. Y bendice también, Señor, a todas y cada una de las personas que están todos los días en nuestras oraciones y en nuestras intenciones. Los ponemos ante ti para que aquellos que todavía no te conocen, tú pongas cerca de ellos alguien que les hable de ti y así tú transformes sus vidas. Gracias, mi Dios, por escucharnos, por amarnos y por estar tan cerca nuestro, que muchas veces no nos imaginamos tu cercanía, no nos imaginamos y podemos comprender ese amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.